Estamos llegando ya al final de nuestro primer trimestre de este año 2025, donde hemos estado analizando y estudiando el amor y la justicia de Dios. Y justamente es el tema de hoy, el penúltimo tema de este trimestre, donde vamos a estar estudiando una vez más este tema que no es tan fácil de llegar tal vez a explorarlo completo. Esto del amor y la justicia de Dios y la conexión que hay con los mandamientos. El tema de esta semana es amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Y vamos a volver de nuevo a analizar un poco, a repasar lo que es la justicia de Dios en la conexión con el amor de Dios y cómo podemos nosotros mostrar el amor y la justicia de Dios en nuestras relaciones en este mundo. Esto y otras cositas hoy estaremos analizando en Estudiemos Juntos. Hola amigos, soy Daniel Bosquet y os saludo desde el Campus Adventista de Sagunto. El verano de 2025 nuestra institución va a abrir las puertas a todo el mundo, a interesados en participar de la Escuela de Discipulado Orgánico de Forest City con el pastor Joel Barrios. Así que no te lo pienses más porque va a ser de gran bendición. A orillas del Mediterráneo, este campus va a abrazar a todos los que vengan a este curso. Nos vemos aquí. Bueno, el discipulado orgánico este año en España, no te lo puedes perder, las registraciones están abiertas, el cupo es limitado. Si quieres vivir una experiencia única en la vida, te invitamos a que participes de la Escuela de Discipulado Orgánico en Sagunto, España, del 4 al 13 de julio. Ahí está para que te inscribas. Más adelante vamos a tener el link para que puedas accesar la información. Bueno, bienvenidos a Estudiamos Juntos. Estamos acá ya llegando, como mencionamos, al final de este primer trimestre, que ha estado muy bueno. Por lo menos a mí me ha gustado mucho este estudio. Y hoy es más que un estudio tal vez nuevo, es a manera de repaso, una vez más, lo que hemos ya venido hablando desde enero, que hemos estado hablando de este tema del amor y la justicia de Dios. Comenzando con la justicia, pero antes de eso vamos a orar. Y Denas, te voy a pedir si puedes hoy comenzar tú orando. Seguro. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos siempre de estudiar, de aprender más de ti a través de tu palabra y en esta conversación que vamos a tener, en este estudio, que te hagas presente. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hace algunas semanas atrás, creo que fue la lección número 6, estuvimos hablando justamente, el tema completo fue la justicia de Dios, en conexión con el amor de Dios. Y creo que llegamos a la conclusión, todos estuvimos de acuerdo que cuando hablamos de estos términos, estas palabras que definen el carácter de Dios, tenemos que entender que Dios no es hombre. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, fue una de las cosas que mencionamos aquella vez, no podemos pensar que la justicia de Dios es ejecutada y que tiene la misma intención que la justicia humana. Porque la justicia humana, dentro de todo, aunque queramos hacer lo más correcto, la justicia humana está manchada de nuestro orgullo, nuestro egoísmo, de injusticias que a veces cuando queremos hacer el acto más grande de justicia es injusto en comparación con cómo Dios lo hace. Entonces, nuestra justicia realmente es muy equitativa en el sentido de que cuando alguien hace un crimen, cuando alguien hace algo equivocado, que es cuando pensamos, nuestro concepto de justicia, bueno, alguien hace algo equivocado, tiene que haber justicia para restituir eso. Queremos que sea equitativo, que no sea que alguien que robó un lápiz se le dé la penalidad de alguien que robó un banco. Y entonces tenemos que entender este concepto de Dios, que cada vez que leemos la Biblia, que Dios es un Dios celoso, que Dios hace justicia, que Dios tiene ira, que es fuego consumidor. Todas estas cosas tenemos que verla con un lente diferente porque no la podemos ver desde la perspectiva humana. Entonces, hago la pregunta, no sé si se acuerdan, ¿qué es la justicia de Dios? Según lo que estuvimos hablando la otra vez o lo que ustedes piensen ahora. ¿Qué es la justicia de Dios? Dar lo que no merecemos. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra? Pero me parece que sí, eso sin duda ese... Lo que pasa, hay dos tipos de justicia. Está la justicia que Dios ha creado en el universo y la justicia de Él. Todo lo que Él hace generalmente supera lo que Él crea. Y, por ejemplo, está la justicia del universo, que es, hay un mecanismo de defensa en el universo que cuando entra el mal en sí mismo se destruye para que no permanezca para siempre. El mal no es eterno. El mal lleva a la autodestrucción. O sea, claro. Y es un mecanismo de defensa que tiene el universo. Es como un cuerpo cuando entra un virus. O sea, el mal... Ahora, Dios lo que hace, la justicia de Dios, esa es la justicia universal, la justicia natural. Le podríamos decir la justicia de la ley. Después está la justicia de Dios, que la justicia de Dios
es para eliminar el mal, pero es para dar vida. La justicia de la ley simplemente protege, no hace nada más que proteger. Pero la justicia de Dios da vida, o sea, va más allá de la justicia natural. En otras palabras, la justicia universal se puede definir tal vez como la ley de causa y efecto. Correcto. Y la justicia de Dios se mete para ayudar en el efecto que tuvo. Exacto, para transformar ese efecto en una bendición. Ok, muy bien. O sea, justicia. Claro, pero la supera. O sea, es como en el Sermón del Monte. Dios, por ejemplo, en el Sinaí dio la ley, pero en el Sermón del Monte Jesús supera los principios del Sinaí. Y por eso me parece que lo que dice Daniel, lo que dice tú, obviamente están unidos, porque también para mí, ¿qué es justicia? Es darnos lo que no merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? Según la Biblia en Romanos dice que la paga del pecado es muerte. O sea, nosotros merecemos morir porque somos pecadores. Pero la justicia de Dios interviene para que en vez de sufrir la consecuencia de la justicia universal, suframos la justicia de Dios, que es salvar. Y te pregunto, porque lo que quería preguntar es que, porque a veces uno escucha mucho esto y no sé cuáles son las posturas de ustedes en cuanto a esto o cómo lo analizan. Porque dicen que para que Dios sea ambos amor y justicia. Entonces como que en la cruz uno ve lo que pasa para mí, la justicia está incluida en el amor. Correcto. Pero no es amor y justicia, sino que la justicia es parte del amor. Okay. Y justamente esa es la conclusión que quiero leer, un texto que creo que concuerda con lo que estamos diciendo, porque también para mí, y es lo que iba a mencionar, a veces pensamos que el amor y la justicia son dos cosas aparte de Dios, que Dios es un Dios de amor, pero que tiene que hacer justicia como si fuera aparte. Y justamente lo que la Biblia enseña, lo que enseñó Jesús, es que la justicia de Dios es la consecuencia de su amor. O sea, es lo mismo, son sinónimos. O es el resultado del Correcto. amor. No puede separarlo, no son cosas opuestas. Son sinónimos, son lo mismo. Claro, ahora vos fíjate, cuando Pablo define el amor, da un montón de características, pero dice que el único que va a prevalecer es el amor, porque en el amor está incluido todo. Correcto. En cambio, en la justicia no necesariamente. Por ejemplo, en la justicia natural no está incluida el amor. Es simplemente un mecanismo de protección. Que sí, la motivación es el amor en la creación, pero esa ley no tiene amor en sí mismo. El amor viene de una persona. Correcto. Y por eso cuando Dios aplica justicia, la aplica de parte de una persona, no de parte de una ley. Pues vamos a leer este texto que ahora realmente lo leo con unos ojos diferentes. Romanos capítulo 3, y vamos a leer los versículos 21 al 26. Y aquí está, para mí, muy claro qué es la justicia de Dios. Y no sé si lleguen a la misma conclusión que yo. Vamos a leerlo y después ustedes me dicen y yo les digo a la conclusión que yo llegué. 21 al 26, ¿quién los lee? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para mí esto es muy poderoso. Pablo está diciendo, la justicia de Dios se manifestó. ¿En quién? En Jesús. ¿Cómo se manifestó? Según el versículo 24, se manifestó la justicia de Dios al justificar al pecador. Al hacer justo al que era pecador. Esa es la justicia de Dios. Para mí está muy claro. La justicia de Dios es justificarnos gratuitamente por su gracia. No porque nosotros hicimos algo, porque guardamos la ley o porque hacemos nada. La justicia de Dios se manifestó en Jesús cuando Jesús nos declaró a todos justificados por gracia. ¿Y en quién se aplica la justicia de Dios? En todos. Sí, o sea, en el pecador. Correcto. O sea, y cuando se aplica la justicia de Dios en el pecador, ¿cómo se llama eso? Justificación. ¿Y la justificación qué hace? Salva. Justamente. Entonces, ¿y cómo hacemos para...? Porque yo creo que la mayoría de las corrientes cristianas se ve de esta manera. Es como que la justicia de Dios se ve en que hay pecado y la ley de Dios demanda muerte. O la ley demanda muerte. Sí. Entonces, al Jesús morir, ahí está la justicia de Dios.
no sé cómo, o sea, que había que haber una muerte. Tenía que haber una muerte. Lo que pasa es que ahí está un problema, que acá hay un debate teológico de muchos años, que nosotros muchas veces con nuestro pensamiento greco-romano utilizamos a la justificación como si fuera un concepto legal. Y lo que dicen muchos estudiosos es que la justificación no es un concepto legal, es un concepto relacional. Segundo, nosotros pensamos que Dios requería muerte. Y Dios lo que requería era vida, no muerte. O sea, si Dios hubiera pedido muerte, entonces Jesús no hubiera resucitado. O sea, Jesús requería vida. Ahora, para dar vida, Jesús tuvo que dar su vida, porque Él se tenía que despojar de su vida para que nosotros podamos tener la vida de Él. Porque la vida de Él es lo que nos capacita para entrar en relación con Dios. Sin la vida de Jesús nosotros no podemos tener deseo de estar con Dios. Sin la vida de Jesús nosotros no tenemos ni el más mínimo deseo de reconectarnos con Dios. Entonces Jesús tenía, como dijo Él, la semilla tiene que morir para dar vida. O sea, muere para dar vida. No muere porque Dios está pidiendo una muerte, sino que muere para poder entregar lo que Dios quiere entregarnos a todos, que es la vida de Él. Y no es la consecuencia del pecado lo que trae muerte. Claro. Entonces, cuando Él se hace pecado, muere es por eso, no porque Dios lo mató, sino porque se hizo pecado. Correcto. Digo, para mí sí. O sea, Dios no lo mata, eso para mí está claro. Claro, pero Él no muere incluso por viejo ni nada. Él muere por haber sentido. Y ahí sí, Dios carga la culpa en Jesús. Y cuando carga la culpa, Jesús siente lo que nosotros sentimos cuando estamos lejos de Dios. Separación. La separación. Y distorsionado. Correcto. Y a Jesús en su mente se le distorsiona. Al cargar la culpa, se le distorsiona la imagen de Dios y Él siente que Dios lo desamparó. Sin embargo, la fe de Jesús sigue aferrado a Dios y en vez de decir, no te entrego mi espíritu porque no vale la pena, Él dice, yo, a pesar de que me has desamparado, a pesar de que siento lo que sienten los pecadores, te entrego mi espíritu. Sí. Y yo por eso pienso, igual que tú, creo que pienso igual que tú. El pecado demanda muerte. Punto. Esa es la ley universal que existe. Es el mecanismo de defensa del universo. Correcto. Que Jesús lo sufrió. Y Dios, para que nosotros no muramos, ofreció su vida en nuestro lugar. O sea, que él para que no suframos la penalidad de la muerte que el pecado demanda. El pecado demanda muerte. Pero Dios da vida. Entonces, para que nosotros pudiéramos vivir, Dios tuvo que hacerse hombre y morir. Claro, una de las cosas también, y ahí viene la parte legal que creo que tiene algo de la parte legal. ¿Por qué? Porque un hombre perdió el mundo y un hombre tenía que salvarlo. Entonces fue Adán, nosotros no tuvimos ningún tipo de injerencia en la decisión de Adán. O sea, nosotros podríamos decir, heredamos el pecado por gracia también. O sea, por la gracia de Adán. O sea, sin haber participado, no tuvimos ni... Pero entonces Jesús vino a resarcir lo que Adán hizo. Y entonces lo que hizo Jesús fue tan poderoso que nos justificó y salvó al mundo por lo que Él hizo. O sea, estamos todos representados. Como estábamos todos representados en Adán, en Jesús estamos todos representados ahora en Él. Y por eso, perdóname, Sammy, el versículo 24 me parece que lo dice muy, muy claramente. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, pero Dios nos da vida, nos liberó de la muerte. Y por eso la muerte y la resurrección de Jesús es tan crucial en nuestra salvación, porque nos hace ver que ya no vamos a morir. O sea, no vamos, que justamente es la justicia, ya no voy a pagar el precio que merezco. Y como decía Denal, ahora por Jesús voy a recibir algo que no merezco, que es vida. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Sí. No, sí, para mí eso es justicia. Pero lo que digo es que es para entender el pensamiento, porque creo que esto es bastante... No creo que todo el mundo tenga este concepto así, tan entendiéndolo. Es que es un concepto... Esta es la esencia del pensamiento del universo. O sea, es tan profundo lo que pasó en la cruz que poder entenderlo, yo creo que simplemente tocamos algunos aspectos. Claro. Poder comprenderlo todavía no podemos, pero... Lo que sí yo creo que quizás podemos entender o quizás ver, que es lo que quiero ver cómo podemos aclarar. Sí. A veces vemos que Dios es amor y Dios es justo, que dijiste que son lo mismo, ¿verdad? Pero decimos que Dios se hace justo. Si Dios, por ejemplo, si alguien comete un delito, entonces no hay gracia y le dice, no, vas para la cárcel, pues no es un Dios de justicia. Un Dios de justicia, pero no es un Dios de
de misericordia y de gracia. Pero entonces si alguien comete un pecado y el juez lo perdona, le enseñó gracia, pero no hay justicia. Entonces dicen que entonces en la cruz, Dios, ahí es donde está ambas cosas. Se besaron, dice la justicia. Ajá, y entonces pues dicen que es porque, entonces ahora para pagar la justicia que Dios quería traer al pecado, el que venía de Dios, la ira de Dios, entonces pues al Jesús morir ahí es como que ya... Como que la ira de Dios cayó sobre Cristo. Eso de la ira de Dios es un concepto antropomórfico, o sea, de Dios. O sea, Dios no se ofende por nuestro pecado. O la justicia, o lo ven como la justicia de Dios. Es como yo no tengo problema en verlo de esa manera. Para mí, la justicia que demanda el pecado es muerte. Esa es la justicia que el pecado demanda. Pero no muerte, de Dios. Pero no de Dios. Entonces, Dios es tan... Y ahora es me la vino, protección. Y ahora me vino esto a la mente, que me hace ver a Dios aún más poderoso, más grande, más amoroso. Dios satisface la demanda que el pecado tiene para salvarnos. No, eso está brutal. Eso está salvaje. Eso está o sea, ¿dónde ponen a Dios? O sea, por eso no hay muestra mayor de amor que el dar su vida. Porque dice, el pecado demanda muerte. Teatro. Yo voy a morir. Esa va a ser mi justicia. Yo voy a cumplir lo que el pecado demanda y voy a salvar a la humanidad. Verlo así, porque si no, yo creo que si no lo vemos así, entonces estamos viendo como que es Dios mismo, es como que no, es que no tengo de otra, tengo que matar, pecaste, tengo que darte muerte. Pero cuando vemos que es simplemente la ley universal, la causa de efecto del pecado, y que él mismo dice, ok, yo voy a entregar eso por mí para que ustedes no tengan que sufrir esa muerte. Y por eso es tan crucial entender todo esto a la luz de Jesús, porque Jesús constantemente estaba dando vida. Aún a los que lo estaban crucificando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es Dios, ese es el Dios que la Biblia describe. Y por eso el amor y la justicia de Dios tenemos que verlo desde un lente totalmente opuesto al que nosotros estamos acostumbrados a ver. O sea, y ver, o sea, esta es una cuestión que, o sea, que no se puede explicar, que no creo que haya explicación. ¿Cómo se le traspasaron los pecados a Jesús? O sea, porque él cargó con todos los pecados de y fue eso lo que al final lo terminó matando, ¿no? Claro. Pero ¿cómo? O sea, se los puso en la cabeza, en su mente. ¿Cómo? O sea, porque creo que por eso digo, no hay una explicación. ¿Cómo cargó los pecados? Tuvo conciencia de todos los pecados, de toda la humanidad, porque, o sea, piensa, las cosas que nosotros hemos hecho de nuestros pecados, o sea, cómo nos afectan a nosotros, una persona. Ahora piensa en toda la humanidad, de toda la historia. Claro. O sea, ¿qué significa cargar con eso? O sea, que pasó eso Jesús para que nosotros podamos... Pero, como digo, no tengo explicación. No sé cómo habrá sido ese proceso de llevar en ese momento, en la cruz, los pecados de todos y que al final, o sea, que fue tan fuerte que a nosotros, o sea, nuestro pecado individual nos distorsiona la imagen de Dios. ¿De quién? Pecado de nosotros. Ahora, de toda la humanidad, de toda la historia, o sea, es algo... Tú sabes que estoy pensando, ¿será que porque usualmente no lo ve como que, okay, Dios es el juez y está ahí, entonces Jesús se hizo culpable o lo que sea, porque llevó las cargas, entonces ahora Dios lo elimina y después le da vida, lo que sea, ¿verdad? Pero imagínate pensando ahora, ¿será que Él se hizo culpable de todo lo que cada ser humano hizo y va a hacer y todo ante el pecado, ante la consecuencia? O sea, que el pecado mismo cargó todo eso para que lo que tú ibas a hacer, lo que yo iba a hacer, lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer pasado, todo eso lo cargó y murió por eso, para que yo tenga vida. Eso está salvaje. Y por eso... creo que es para el que dice que ya la muerte no tiene control sobre nosotros, ya fue vencida. O sea, lo que el pecado exigía ya fue dado. Y por eso ya el pecado no tiene control sobre nosotros, los que estamos en Cristo, porque ya fue satisfecha la demanda del pecado. Y es lo que el pecado exigía, no es lo que Dios exigía. Que justamente, ¿qué es lo que exige Satanás hoy en día de nosotros cuando estamos en pecado? Muerte. Que merecemos morir. Pero Dios dice, está bien, sí, pero ya lo que la muerte, lo que el pecado exige ya fue dado. Ya puede vivir. Eso murió por eso. Pero esa es la distorsión que genera Satanás. A nosotros es la culpa. O sea, cuando decimos algo, no te merece, o sea, merece morir. O sea, obviando ya el sacrificio que hizo Jesús para engañarnos y presentarnos que no tenemos salvación, ¿no? Que no tenemos perdón, que no tenemos vuelta. O sea, que es tan profundo lo que hicimos, tan grande, tan grave, que no hay perdón. Cuando ya el perdón ya está, ya fue pagado.
que la salvación ya está, ya somos salvos. Como dices tú, la salvación está en el pasado, no en el futuro, ya pasó, ya somos salvos. Pero eso es lo que distorsiona a Satanás en nosotros, de pensar que no es así, y que tenemos que hacer cosas para ganar esa salvación y para tener ese perdón. Pero el perdón ya está. Tremendo. Realmente ahora el versículo de que no hay condenación para los que están en Cristo ahora me hace más sentido, porque es que Jesús ¿cómo se dice? Satisface o satisfizo lo que el pecado exigía, o lo que el pecado todavía exige. Es increíble. Y que estuvo dispuesto a cargar, o sea, para mí, que Jesús estuvo dispuesto a cargar los pecados de todos. Imagínate, nada más estar dispuesto a hacer eso. Ya la muestra de amor no puede haber más grande que toda eso. la historia, o sea, una cuestión que no se entiende. El pecado no exige nada, porque el pecado no es un ente. Claro. O sea, es la consecuencia. Exacto. De la ley de causa y efecto. Ahora, sí, el que exige ahora es Satanás. Correcto. Porque él piensa que va a morir, y entonces él quiere que todos compartan esa muerte. La muerte. Es tan egoísta él. Sí, porque ve a un Dios injusto. Claro, sí. O sea, lo ve injusto. Bueno, el tema, el título de la lección era el amor y la justicia, los dos mandamientos más importantes. Y vamos ahora, ya que definimos un poquito repasando lo que era la justicia, vamos a repasar una vez más los mandamientos más importantes en Mateo capítulo 22, 34 al 30, que es muy conocido, lo hemos mencionado aquí muchas veces. Es cuando a Jesús se le pregunta cuáles son los mandamientos más grandes, obviamente. A lo que Jesús le contesta: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, estos son los mandamientos más grandes, pero en el versículo creo que es el 40, déjame ver si es el último versículo. Sí, el versículo 40 dice, ¿quién puede leer el 40? Mateo 22, 40. El 22, 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien, Jesús dijo, toda la ley y todos los profetas, o sea, todo lo que los profetas anunciaron. O sea, toda la Biblia. Todo. Depende, dice aquí, está basado en esto, en amar a Dios y amar al prójimo. En una ocasión también mencionamos cómo mostramos nuestro amor a Dios, que tal vez algo también muchas personas todavía no entienden. Piensan que el amor a Dios es, bueno, pues yo voy a... Sí, ritual. Correcto. Voy a hacer esto para Dios. Voy a ir a la Santa Cena. Claro, voy a dar mis diezmos, voy a dar mis ofrendas, voy a dar todo esto. Cuando Jesús estableció claramente cómo amamos a Dios, y es amando al prójimo. Si tú dices amar a Dios, dice Primera de Juan, si tú dices amar a Dios, pero no amas a tu prójimo, eres un mentiroso. Porque nosotros mostramos el amor a Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Si damos a nuestro prójimo, no amamos a Dios. Es una y otra. Y todo lo que la Biblia enseña, o sea, todo lo que la Biblia está basada en amor, porque, como Joel siempre dice, el tema principal de la Biblia es ¿qué? Relaciones. Y las relaciones basadas en el amor de Dios. Entonces, ¿Y será que una vez escuché, creo que fue a Dante una vez, una predicación de él decía que aquí Jesús está diciendo que el segundo mandamiento, que lo ponemos así como que el primero es amar a Dios y segundo lugar viene amar al prójimo, pero al decir semejante es que el primero es lo mismo que el segundo, es como que no está uno por encima del otro. Sí, decimos los dos mandamientos más grandes y pensamos que es jerárquico. Uno, el primero es el más importante y el segundo es el menos. Que podemos, si hacemos el primero pero el segundo no tanto, estamos bien. Pero es todo lo contrario, es como que si no haces el segundo... Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, ¿cómo ves que amas a Dios? ¿Cómo se ve? Es muy fácil decir yo amo a Dios. Correcto. Y entonces la gente y las iglesias institucionales han creado los rituales, y entonces todo el que sigue los rituales ama a Dios. Entonces, por ejemplo, una persona que se levanta todos los días y ayuna todos los días y lo dice en la iglesia, dicen, qué consagrada esta persona y todo eso. Eso no es. Claro. O sea, yo puedo hacer todo eso y Jesús lo dice claramente, y estamos siendo redundantes porque vos ya lo dijiste, dice, hay una sola manera de ver cómo es que yo amo a Dios, y es cuando amo a mi prójimo. Y si yo no amo a mi prójimo, por más ritual que haga, por más que... O sea, no tiene ningún sentido. Por más cargo que tenga, por más pastor que sea, por más que... No es amor. Y yo creo que justo, y gracias, me parece que es un buen comentario para lo próximo que vamos a leer, porque justamente es la evidencia de esto. Mateo 19, 16 al 22. Que es la historia del joven rico. ¿Ok? ¿Qué lo puede leer? El 16 al 22.
Dice, de pronto vino uno y le dijo, Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Justo lo que Joel estaba mencionando ahora. El joven rico hacía todos los rituales. Es más que los rituales. El joven rico obedecía la ley. Era obediente. Era totalmente obediente. Nadie podía cuestionar la obediencia de este joven rico. Pero cuando Dios le pide que ame al prójimo, y estoy siendo bien sarcástico con esto porque siento que cuando Dios le dice, vende lo que tienes y dale a los pobres, ama a los pobres. No estuvo dispuesto. Y la pregunta que hago es, que creo que la hice una vez también en uno de los programas, ¿por qué se nos hace tan difícil? Perdón, déjame hacer la pregunta. ¿Por qué es tan fácil para nosotros seguir la letra de la ley y no el espíritu de la ley? Pero es porque podemos. En cambio, el espíritu, muy bien. Exacto. No es que tenemos que forzar. Acá no es. El problema no fue que el joven rico no quiso dar. El problema fue que no reconoció que no quería y no quiso cambiar de actitud, porque era imposible lo que Jesús le pedía al joven rico. Para el joven rico era posible guardar los mandamientos, pero Jesús siempre, cuando nos encontramos con Jesús, nos pide algo imposible. Lo mismo que pasó en el Sinaí, lo mismo que pasa en todos lados. Siempre Dios nos pide algo imposible para que nos demos cuenta que no podemos, que tiene que ser a través de una transformación, que tiene que ser por Él, no puede ser por nuestros propios esfuerzos. Oye, que estoy pensando que será también que, como estaba ese concepto de que si tú eres rico significa que Dios te está bendiciendo, y entonces a él ser una persona obediente y hace todo, asumía que entonces porque estoy haciendo todos estos mandamientos, entonces aquí viene mi bendición, mis riquezas, todo viene de acuerdo a eso. Entonces soltar eso implica como que perdía su identidad espiritual. Ajá, y entonces como que nada que ver. Dios estaba probándote. Si realmente tú tienes una relación conmigo, como dice Pablo, he aprendido que si tengo o no tengo, es Jesús el centro. Entonces me desprendo de todo porque estoy siguiendo la voluntad de Dios. Y no son las riquezas la evidencia simplemente de que Dios está conmigo, sino mi actitud hacia todo lo que yo hago. O sea, el joven rico para ser un discípulo de Cristo tendría que haber confesado su pecado. Ante esa demanda de Jesús de si anda bien de todo, él tendría que haber dicho, la verdad que amo mis riquezas, no puedo, pero quiero. Y si él hubiera dicho, quiero, tenía todo. Bueno, pero... Y terminó. Entonces, él se tuvo que ir. Y para irse, entonces tuvo que empezar a justificar. Este no es el Mesías. Este es un impostor. Para justificar su pecado, tuvo que poner en duda la persona de Cristo. Y eso es lo que pasa con todas las personas que escuchan un mensaje que los sacude. Entonces tienen que empezar a atacar a la persona que está predicando el mensaje o que está diciendo el mensaje para poder justificarse, poder seguir en la misma actitud que han tenido. Y por eso cuando escuchamos esto de los mandamientos, de la ley y todo lo demás, no podemos perder perspectiva que la ley no es la letra. O sea, el mandamiento no es seguir una regla. El mandamiento es amar, es relacionarse. Entonces, pero que es imposible también. Sí, por nosotros mismos totalmente. Imposible. Las reglas es muy fácil seguirlas. Por eso. Amar no es posible. Y por eso para mí el joven rico rechazó porque no quería amar. Para mí Dios le estaba pidiendo, ve y ama. Claro. ¿Por qué? Porque el que sigue las reglas, como tú decías, Joel, ahorita, ¿cuán fácil es guardar el sábado, ser vegetariano, dar mis diezmos, hacer hora misionera? Todas estas cosas exteriores que no me demandan relacionarme con nadie ni amar a nadie. Ni transformación. Pero cuando Dios me dice, no, es que el mandamiento más grande es amar a tu prójimo. ¿Cómo se manifiesta eso? Es desprendiéndote de lo tuyo. Es lo que la iglesia primitiva vivió. O sea, la iglesia primitiva tenía el espíritu, y el espíritu que hacía, ahí nadie tenía nada, dice que todos lo tenían en común. Si había alguien en necesidad, vendían sus propiedades. O sea, desprenderse, que es lo que Jesús le pidió. Despréndete de lo tuyo por amor a tu prójimo. Y ellos no tenían ningún problema en hacerlo.
Pero el cristianismo de hoy está tan lleno de personas como el joven rico, que exteriormente somos tremendos obedientes de la ley, a las reglas, a las normas, pero cuando tengo que despojarme de algo mío para amar a mi prójimo, pongo el freno y digo, no, eso yo creo que no es lo que Dios me está pidiendo. Lo que pasa que hay esto mucha gente se enoja generalmente y lo malinterpreta cuando nosotros decimos que Dios no pide obediencia. Entonces, generalmente, Dios sí quiere obediencia, que esto. Dios pide fidelidad y fidelidad supera a la obediencia. No todo el que es obediente es fiel, pero todo el que es fiel es obediente. Correcto. Pero hay mucha gente que parece que es, porque es, diezma la menta, el eneldo y el comino, pero no pueden vivir la justicia, la misericordia y el amor, que era lo que decía Jesús. Y ese es el problema de los fariseos. Los fariseos quieren ser obedientes. Y por eso cuando viene el joven rico y se presenta con Jesús, que eso prediqué el sábado pasado, sí. Estoy hablando sí, cuando se presenta con Jesús, Jesús le presenta algo, le habla como si al mismo nivel de él. ¿Vos querés hacer algo para la vida eterna? Entonces guardar los mandamientos. Y no era que Jesús estaba diciendo hay que guardar los mandamientos para tener vida eterna. Simplemente lo estaba enfrentando. Entonces, como Jesús sabía que él pensaba que guardaba los mandamientos, entonces él dijo, yo ya he guardado todo, algo me falta. Entonces Jesús lo empieza a confrontar con la necesidad del corazón. ¿Cómo? Ya has cumplido con el requisito de la vida eterna y todavía te falta algo. Claro. Y entonces le dice, bueno, ¿qué más tengo que hacer? Y entonces le dice, bueno, ahora lo confronta con algo que él no iba a querer de vuelta. Y por eso me gusta la diferencia que hace entre obediencia y fidelidad, porque es imposible ser fiel a alguien sin estar en relación con esa persona. Correcto. La fidelidad demanda relacionarte. Con la obediencia no, vos podés ser obediente y no ser fiel. Correcto. Somos amigos, exactamente. La fidelidad es imposible si no hay una relación saludable de amor. Porque yo puedo estar en una relación de esposo y no ser fiel, aunque estoy en una relación, claro, pero le soy totalmente infiel. Pero si estoy relacionado, la fidelidad demanda una relación saludable. Ahora vos fíjate, viste, los fariseos tenían la regla de oro también, que decían, no le hagas a alguien lo que no te gusta que te hagan a vos. Eso es obediencia. Pero Jesús la da vuelta a esa ley que nosotros le decimos la regla de oro y dice, hazle a los demás lo que te gustaría. Yo puedo ser un matrimonio incluso que no me vaya con otra mujer ni nada por eso, ser totalmente obediente a mi matrimonio, pero no hacer nada para que mi matrimonio crezca. Que los hay. Claro. Los hay. Sí. Ahí no soy fiel. Por más que estoy siendo obediente, pero no tengo una actitud proactiva para hacer que eso crezca, porque no hay relación. Hay simplemente cumplimiento de normas que me hacen estar en un acuerdo legal con una persona, en un negocio con una persona, en un contrato con una persona, pero no hay relación. Y wow, eso para mí es importantísimo, porque viste que normalmente cuando hablamos, y este no es el tema, pero ahora que lo mencionas, cuando hablamos de ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio? Solamente cuando hay adulterio. Sí. Pero no se puede ser infiel, en otra dimensión que no es la sexual. Infidelidad en ese sentido. Sí, al voto, que tú estás hablando. Al compromiso que tomaste. Estás siendo infiel. Te casaste para relacionarte, no te casaste para estar con alguien, sino para relacionarte. Exactamente. Bueno, entonces, esto ya está claro. La lección hablaba un poco de que si los dos grandes mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo, entonces decía cuáles son los dos más grandes pecados. Entonces decía que pues los dos pecados más grandes es la idolatría, que sería el equivalente a no amar a Dios, y entonces hablaba de que el otro era la injusticia, que es no amar al prójimo. Y si estoy de acuerdo con eso, tal vez un poco, no creo. Para mí el pecado, solamente hay un pecado que es el más grande. Y es el pecado contra el Espíritu Santo, que fue el que Jesús habló en Mateo 12. Es que si te fijas, si realmente vemos que los dos mandamientos los vemos semejantes, y cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo? Si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Tú vas a amar a Dios y vas a amar al prójimo? Claro. No vas a hacer ninguno de los dos. Así que ahí está incluido, en eso está incluido todo. Están los dos. Y por eso creo que sí. Pero vamos a leer este versículo, Zacarías capítulo 7, versículos 9 al 12. Y mira lo que dice Zacarías acá.
Zacarías 7, 9 al 12. ¿A quién le toca? ¿Yo? Sí, no. Dale. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ninguno que piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Muy bien, fíjate qué interesante lo que dice Zacarías aquí. Jesús dice en Mateo 12 que el único pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Zacarías menciona aquí, en este contexto, que Dios envió un mensaje a través de su Espíritu y la gente, ¿qué hizo? Lo rechazó. Se taparon los oídos, no quisieron escuchar, no quisieron poner en práctica. Cuando el Espíritu Santo, que es el que nos está todo el tiempo ahí ayudándonos, encaminándonos, revelándonos quién es verdaderamente Dios y cosas de nuestra vida, y nosotros persistimos en cerrar nuestro oído, cerrar nuestro oído, entonces Dios dice, ok, pues haz lo que tú quieras. Yo voy a seguir estando ahí, pero llegamos a un punto, los seres humanos podemos llegar a un punto, no digo que no hay regreso, porque creo que siempre hay oportunidad de regresar, pero podemos endurecer tanto nuestro corazón como el faraón, que puede bajar Dios mismo del cielo. Podemos ver cosas sobrenaturales y aún así vamos a seguir pensando como pensamos. Nos rechazamos a humillarnos y aceptar la revelación que el Espíritu nos está dando. Y para mí ese es el pecado, el endurecimiento del corazón, el no escuchar al Espíritu, es el peor de todos. Porque, como tú decías, nos lleva a solamente mirarme a mí, no humillarme, a ser egoísta y, como por consecuencia, no voy a amar a Dios y mucho menos voy a amar a mi prójimo. Entonces, para mí eso es el pecado más grande. Y vamos a ir ya terminando. Vamos ahora al Salmo 82. Vamos a retomar el tema de nuevo de la justicia de Dios, que en este Salmo está pero tremendo en cuanto a cómo describe la justicia de Dios. Salmo 82. ¿Completo? Sí. So, Dios preside la reunión de los dioses y en medio de ellos emite su sentencia. ¿Hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocentes a los impíos? Defienden a los pobres y a los huérfanos. Hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos. Liberen a los afligidos y a los necesitados. Póngalos a salvo del poder de los impíos. Pero ustedes no saben ni entienden. Andan en completa oscuridad. Por eso la tierra tiembla hasta sus cimientos. Alguna vez les dije, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo. Pero ahora morirán como cualquier hombre. Morirán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Tuyas son todas las naciones. Ok, so aquí lo que yo entiendo, Dios está hablando, o el salmista, pero no está hablando, esto es un salmo de Asaf, de que él está viendo injusticias en el mundo, que los pobres y los huérfanos están oprimidos, no se les está atendiendo. Es como que hacer justicia es ayudar al que está en necesidad. Y justamente, si eso sería cierto, entonces, lo que dijimos al principio, la justicia de Dios se muestra en ayudar al que está oprimido. Justamente la raza humana está oprimida por el pecado, está oprimida porque decidimos creer algo de Dios que es mentira y por consecuencia vivimos en actitudes y en decisiones equivocadas. Y Dios quiere rescatarnos, quiere hacer justicia con eso. Y por eso todo el tiempo, especialmente en el Antiguo Testamento, todo el tiempo se le pide al pueblo que haga justicia con los oprimidos. Y que cuando vayan y me gusta el versículo 2, en mi versión dice, ¿hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? O sea, hacer justicia es hacer actos que favorezcan al que está siendo oprimido, al que está sufriendo, al que está en necesidad. Eso es hacer justicia. Ahora, otro punto interesante de este texto es que dice que el que está
El que no practica la justicia, como Dios le dice, en el versículo 5 dice que no sabe nada y está en oscuridad. Justamente el miércoles estábamos reunidos con los jóvenes y estábamos tocando el tema de Nicodemo, que dice que llegó a Jesús de noche, y estuvimos hablando un poco de qué significa en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, el término oscuridad. ¿Qué es oscuridad? ¿Literal, que es oscuro? ¿Qué es oscuridad? Y por eso vamos un momentito a Juan, y ya con esto vamos a ir terminando. Juan capítulo 1, versículos 1 al 9, y perdonen que tal vez es un poquito largo. ¿Quién puede leer, no sé, 3 versículos cada uno? Juan 1, 1 al 9. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Hasta dónde? 3 cada uno. Sí. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Muy bien, claramente, esto ya lo discutimos en otra ocasión, la luz, según Juan, es Jesús. Jesús trajo luz, y ya también mencionamos esto, ¿la luz de qué? ¿Qué luz trajo Jesús? Que alumbró al mundo. ¿De quién es el Padre? ¿De quién es Dios? ¿De quién es Dios? ¿Quién es el Padre? ¿De quién es el Padre? O sea, la realidad de Dios. El mundo está en oscuridad, porque como ya mencioné ahorita, hemos estado viviendo miles de años creyendo en un Dios que no existe, o creyendo cualidades de Dios que son totalmente equivocadas. O sea, Y atribuyéndole las actitudes, las cualidades de Satanás. Los atributos de Satanás. Entonces llega Jesús, y Jesús dice, Él es la luz. Este mundo que estaba en tanta tiniebla, llega Jesús, y en Jesús vemos la luz, la verdad que alumbra. Y me gusta que luz y verdad también se usan sinónimamente. Llega Jesús y trae la luz de la verdad de quién es Dios. Vamos ahora a Juan capítulo 3, versículos 16 al 21, que fue lo que estábamos discutiendo el miércoles. ¿Quién lo lee? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ok, para mí yo llego a esta conclusión, uniendo esto que estuvimos hablando ahora con el Salmo 82. Cuando dice que los que siguen practicando injusticia, los que no ayudan al oprimido, no saben nada y están en tinieblas, están en oscuridad. ¿Por qué? Porque no han aceptado la luz. Y cuando no aceptamos la luz de quién es Dios a través de Jesús, nuestras acciones van a ser obvias. O sea, nuestras acciones van a ser totalmente opuestas a lo que es la justicia de Dios. Dios quiere, y esto es algo tal vez los estándares que Dios pone siempre son altos para nosotros. Pero Dios quiere que nosotros en este mundo actuemos como Él actúa. Y por eso nos dice, la evidencia más grande del discipulado es que amemos a los demás como Él ama. Ese estándar está bien alto. Porque nos cuesta, o sea, es imposible. Es imposible. O sea, humanamente totalmente. es totalmente imposible. Pero cuando Jesús lo pide, Es que cuando Jesús lo pide, nos está invitando a unirnos a Él como estaba Adán unido a Él antes de pecar. Correcto. O sea, cuando estamos unidos a Dios, con Él todo lo podemos. Todo. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso no es mi amor, no es mi fuerza, es Dios en mí. Y entonces ahí es cuando único podemos amar como Dios ama. Y si amamos como Dios ama, hacemos justicia como Dios hace justicia. No como el mundo la da. Y esto es algo que nos cuesta.
Porque como humanos queremos, especialmente cuando alguien nos afecta a nosotros, que alguien le haga algo a un hijo nuestro, ahí se va a mostrar qué tipo de amor y de justicia estamos nosotros queriendo mostrar. ¿La nuestra o la de Dios? Sí, anda simplemente, está jugando un partido de básquet, un partido de fútbol, y algo, cuando te claro, quieran ganar, ahí se va a ver qué ahí clase muestra. de justicias aplicas. Correcto. Mira, te iba a decir algo. Sí, no, que el versículo 21 lo explica muy bien, o sea, uno lo puede leer, pero ahora, o sea, con todo lo que hemos hablado, dice, el que practica la verdad viene a la luz, o sea, a Jesús, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, porque es imposible nosotros sin Jesús Correcto. que las obras sean hechas en Dios. O sea, van a ser obras huecas, como era el joven rico. Correcto. Como lo que vimos ahí. O sea, cumplía la ley, hacía todo, pero no quiso ir a la luz. Correcto. O sea, quiso quedarse con lo que él tenía porque no quería ser reprendido, como decía el mismo versículo más arriba. O sea, si tenemos a la luz, o sea, vamos a la luz, estamos en verdad, vamos a hacer las obras, no nuestras, las obras de Dios, que las obras de Dios se manifiesten en nosotros a través de Jesús, que es la luz, quien nos muestra que es Dios. Y ahí está Y está tan claro, especialmente en el Nuevo Testamento, de que es el Espíritu que obra en nosotros y a través de nosotros. No somos nosotros. Y yo creo que eso es otro concepto que tenemos que sacarnos de nuestra mente, que yo puedo y yo voy a... O sea, es como Joel que estaba hablando de los israelitas. Haremos todo lo que... No, es que no podemos. Y seguimos engañándonos a nosotros mismos. Seguimos queriendo estar en tinieblas en vez de aceptar la luz. ¿Qué nos enseñó Jesús? No pueden hacer nada sin mí. Claro, el problema es que está claro. Hay gente que malinterpreta esto, porque cuando decimos que no podemos, no estamos diciendo que no podremos. Que no va a ocurrir. Que no va a ocurrir, exacto. Lo que estamos diciendo es que nosotros no podemos en el estado que estamos separados de Dios. Con Dios se puede, pero es el resultado. No es para incluso ganar el favor de Dios, no es para lograr algo de Dios, sino es para poder... Es el resultado de reconectarme con Dios en el Espíritu y volver a restablecer esa relación que se perdió por medio del pecado. Sí, no, y que es eso, porque entonces ahora no vivo yo, sino vive Cristo. Claro. Entonces cuando Cristo vive, ¿qué va a Cristo a hacer? Pecar. Exacto. Cristo va a obedecer. Así que cuando realmente nosotros tenemos a Cristo viviendo nosotros, vivimos por fe, vivimos en el Espíritu, vamos a estar viviendo en obediencia, ¿no? Vamos a estar viviendo ahí en libertinaje o pecando. Entonces esa es la cuestión. Ahora, si podemos obedecer sin Jesús y puedes vivir una vida de pecado. Correcto. Entonces, aparentando de que estás obedeciendo, viviendo la ley, viviendo una vida de pecado. Pero si estamos en Jesús, no hay forma de que nosotros no vivamos una vida de obediencia. Y yo creo que ese justamente es tal vez uno de los engaños mayores que vivimos como cristianos. Y lo vemos desde la época de Jesús. No vamos a leerlo ahora, pero en Mateo 23, Jesús habla de los ayes contra los fariseos. Y justamente los ayes contra los fariseos, ¿qué eran? Exteriormente, ellos eran súper. Pero lo que era más importante, que era en relacionarse bien con el prójimo, fracasaron. ¿Por qué? Porque seguían rechazando la luz en vez de aceptarla. Entonces Jesús empieza a enseñar con su vida y en sus enseñanzas lo que realmente es Dios y lo odian, o sea, lo quieren matar. Claro, no solamente lo que es Dios, sino en qué consiste la religión. Correcto. Y la religión ya no es rituales, no es ponerse la ropa, no es sino que es simplemente relacionarse bien con la gente. Y eso no lo podían soportar. Entonces Jesús cuenta, y con esto ya terminamos, en Lucas 10 cuenta una parábola que la conocemos con la parábola del buen samaritano. Esa parábola totalmente ofensiva para el fariseo, para el levita, porque muestra justamente qué es lo más importante. Lo más importante no es tener la doctrina correcta, hacer el ritual correcto, hacer las purificaciones correctas, que eran los levitas, el sacerdote y todo lo demás. ¿Qué es lo correcto? Es amar a tu prójimo. Que en el caso de la parábola, interesantemente, el que actúa como Dios actúa es aquel que los judíos consideraban parias. O sea, el samaritano es lo más bajo que puede haber. Un perro es más alto que un samaritano. Y Jesús en su parábola dice, el samaritano actuó como Dios. Los judíos actuaron como en contra de Dios. Por eso que lo querían matar. Correcto, o sea, imagínate. Rompía todo. O sea, y era obvio, ellos se dieron cuenta. Entonces, Dios así es como opera. O sea, Dios siempre nos va a la luz siempre expone. Y es incómodo ser expuesto.
Pero si nos resistimos a eso, viene la condenación. O sea, siempre que sean tus obras, que estés queriendo con tus obras, porque te sentís orgulloso de tus obras, no vas a querer estar en la luz. Correcto. Pero cuando Cristo, cuando vos no tenés obras, son las obras de Cristo en vos, que es porque te rendiste a Él, dice, vas a buscar la luz. Correcto. No vas a tener Sí. ningún problema. Es que te vas a sentir cómodo con la Claro, luz. porque es que no ¿Quién te quiere estar tiene en que tinieblas? lo único que señala la luz es la luz que ya recibiste de la Correcto, luz. correcto. Y en las tinieblas todo el mundo está tropezándose. En la luz tú ves. O sea, ¿cómo nos cuesta entender que vivimos en un Matrix? ¿Viste? Vivimos un mundo irreal. Porque creemos en un Dios irreal. Pero cuando aceptamos y creemos la luz, ¿cómo no seguir a Dios? O sea, el que está en la luz va a seguir a Dios. Y terminamos con esto. Salmo 146, 5 al 10. Lo leo rapidito. Salmo 146, 5 al 10. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre ustedes. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. El Señor reinará por siempre. Él será tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. Alabado sea el Señor. Y no puedo terminar sin esto, aunque llegue tarde al otro compromiso que tengo ahora. Versículo 9. ¿Quién me puede leer la última parte del versículo 9 cuando habla de los impíos? En el versículo 9. ¿En qué salmo estás? Salmo 146. Es que ni uno lo buscó como, perdóname, como que tú dijiste, perdóname. yo lo voy a leer. 146. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a las viudas y a los huérfanos, pero tuerce el camino de los malvados. Ok, la Reina Valera es la que tú tienes, ¿verdad, Joel? Sí. 146, 9, la última parte. Dice la última parte, y el camino de los impíos trastorna. Muy bien, trastorna. Dios el camino de los impíos trastorna. Esto a mí me dejó de día. ¿Qué es trastornar? Cambia el rumbo. En la Real Academia Española dice que trastornar es invertir el orden, afectar la normalidad del funcionamiento o actividad de alguien, volver algo de abajo arriba. Buenísimo. Y que, o sea, cuando vemos este texto sin Jesús, vemos Dios va a trastornar la vida de los impíos, o sea, va a hacer justicia, los va a pisotear, los va a hacer... No, Dios justamente lo que quiere hacer con el impío es que haga justicia, va a hacer justicia con el impío, va a trastornar la vida, la mente del impío de abajo arriba. La va a cambiar porque eso es lo que el Dios que Jesús mostró hace, salva. Y eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. O sea, imagínate, un mundo que Él creó para que sea perfecto. Entonces, ¿cómo Él no va a querer hacer perfecto a todos? Es como que no hay otra manera. Es como si Dios operara de que, bueno, está el malvado, pues entonces ahora yo te voy a hacer sufrir. Si al contrario, si Dios lo que quiere es que haya justicia, Él quiere que te conviertas también tú, Claro. una persona Aparte, que haga justicia. todos hemos sido impíos. Todos. Los otros días alguien se enojó conmigo porque yo dije que era impío y hizo un video en YouTube diciendo el pastor Joel dice que él es un impío, como diciendo que yo estoy ensalzando el pecado. Claro. ¿no? Pero es que todos hemos tenido que recibir el trastorno de Dios para estar donde estamos ahora. Ya, Si Dios no hubiera intervenido en nuestros caminos, no estaríamos donde estamos. Así es es. cierto. Y por eso, alegrémonos de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios siempre es para salvar. Siempre es para trastornar nuestros caminos. Para que estamos de un rumbo malo y Él lo va a trastornar para que vayamos a un rumbo bueno. Estamos yendo a perdición y Él lo va a cambiar para que vayamos a salvación. Estamos abajo y Él nos va a subir. Esa es la justicia de Dios. Y por eso, cuando los personajes de la Biblia entendieron el concepto de la justicia de Dios, la recibían, le daban bienvenida. No vivían con miedo de la justicia de Dios. Porque Dios no es hombre para actuar como los hombres. Dios está a otro nivel. Y gracias a Dios que Él está a ese nivel. La pregunta que siempre le hacían a Jesús y que siempre hay ahora y que nosotros nos hemos hecho muchas veces y que gente... El joven rico que le preguntó a Jesús, ¿qué haré para tener la vida eterna? Nicodemo, ¿qué le preguntó a Jesús? ¿Cómo puedo tener la vida eterna? Nosotros, o sea, yo creo que porque nadie quiere morir. O sea, todos queremos
salvarnos, o sea, tener la vida eterna, eso es lo que... Pero Jesús nos dejó claro, o sea, ¿qué es la vida eterna? Que conozcan al Padre, que esa es la luz que Él vino a traer. O sea, la vida eterna no es vivir para siempre, o sea, decir, sí, o sea... Correcto. En el concepto correcto. judío, si vos analizás la Biblia, ese concepto de eternidad futura prácticamente no existe. El concepto de eternidad para el concepto judío está en el presente, o sea, no está, y Jesús lo enseñó muchísimo eso, o sea, no tiene que ver tanto con ese egoísmo de decir quiero vivir para siempre, como esa que Dios me va a dar una crema para que no me arrugue por toda la eternidad, que eso es muy egoísta. Crema de concha nácar. Es muy Está centrado en mí. Claro, y en totalmente. la salvación, no en Dios. Claro. O sea, no está centrado en una relación. Claro, No. el concepto hebreo es cuando descubriste a Dios, aunque vivas un día en la casa de Dios, vale más que 1000 Claro, que vivas. en la dice. presencia. Es el presente hoy con Dios, que no me importa si me da la vida eterna o no. El presente ya tengo el gusto de la eternidad en el presente y valió la pena, aunque muera mañana, valió la pena tener un día en el presente con Dios. Amén. Bueno, con esto entonces damos por terminado nuestro estudio de hoy. Espero que realmente Dios te haya hablado, te haya por lo menos despertado un interés a que explores esto más y que veas en Jesús, porque en Jesús vemos todo lo que es Dios, veas realmente en Jesús la justicia de Dios, que aún a sus enemigos los perdonaba y quería cambiar y trastornar sus caminos, porque ese es el Dios que Jesús mostró. Ese es el amor y la justicia de Dios, que son tan grandes que obviamente por más estudios que hagamos no vamos a entenderlo a capacidad nunca, porque es tan infinito, pero es tan lindo poder tener estos destellos del amor de Dios y poder entender que Dios es tan lindo y tan bueno que solo tiene un deseo en la vida, y es salvarnos. Ese es el Dios que mostró Jesús. Vamos a terminar con oración. Sammy, ¿puedes orar? Sí. Padre, gracias porque podemos explorar en tu palabra quién tú eres y podemos analizar que cuánto nos amas, Señor. Permite que también nosotros podamos demostrarle al mundo ese amor, esa justicia que viene de ti, Señor. Que tú cambies en nosotros cualquier cosa que nos separe de amarte a ti y amar a nuestro prójimo, Señor. Y deposita en nosotros, llénanos cada vez más de tu Espíritu Santo, Señor. Y bendice a todo el que esté escuchando para que podamos seguir creciendo de gloria en gloria en tu nombre. Y gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros. Queremos dejarlo, no sé si vamos a poner otro video o sí, queremos dejarlo con este video promocional de la Escuela de Discipulado Orgánico este año, julio 4 al 13 en Sagunto, España. Si quieres vivir una experiencia única, una experiencia que va a marcar un antes y un después, y yo sé que siempre decimos, pero es que tienes que vivirlo para saber lo que estamos hablando. Tienes que inscribirte y participar de esta Escuela de Discipulado Orgánico este año en España. Así que aquí te dejamos con este video. Que Dios te bendiga y te veo la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos. Hola, estoy en el lugar donde se realizará la Escuela de Discipulado Orgánico 2025. Reserva ya tu lugar. No pierdas más el tiempo. Va a ser una experiencia única.